Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Esta capacitación tiene como fin brindar las directrices respecto al manejo adecuado de los residuos peligrosos que generamos en la atención en salud de nuestros establecimientos, en este caso las droguerías. En primer lugar, queremos hablar sobre la importancia de realizar un manejo adecuado de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro de nuestros establecimientos y concientizar a los generadores del sector. Lo primero es el cumplimiento normativo, pues ya que la norma es muy estricta, se han generado diferentes decretos y resoluciones para este fin y evitar sanciones y multas. Lo siguiente es importante concientizar a la comunidad, ya que de esta forma minimizamos el riesgo laboral por parte de los generadores y de los empleados, que frecuentemente están en contacto con los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, y además cuidar el medio ambiente. En materia normativa contamos con diferentes decretos como lo son el decreto 1164 del 2002, que dicta las directrices y es el manual de procedimiento PEGIRASA, el cual debemos implementar en nuestros establecimientos, tanto en droguerías que aplican o no inyecciones. El otro es el decreto 351 del 2014, que es la reglamentación integral de los residuos en la atención en salud. Y por último, contribuir de manera más eficiente a la generación de empleo a las asociaciones de recicladores, ya que realizando de una manera más eficiente el reciclaje, brindamos la oportunidad a que ellos tengan un empleo y un sustento, puesto que al ver que están separados los residuos, podrán aprovecharlos mejor. Debemos de tener claro que los entes que regulan y vigilan esto, pues es la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, pues quien delega a las alcaldías o a diferentes entes territoriales para que vigilen y controlen esto. Que pues primero que todo entonces identificar qué son los residuos peligrosos. Bueno, los residuos peligrosos son aquellos elementos que por sus características suponen un riesgo para la salud de los seres vivos y el medio ambiente. Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de activaciones industriales, agrícolas, de servicios y aún en las actividades domésticas constituyen un tema ambiental de especial importancia. Su problemática se asocia a diversas causas como por ejemplo la presencia de impurezas de los materiales, la baja tecnología de proceso, la deficiencia de las prácticas operacionales o las características de los productos y sustancias al final de su vida útil. Los casos que generan la mayor preocupación social se derivan de los efectos evidenciados sobre la salud y el medio ambiente, resultante de una disposición inadecuada de este tipo de residuos. El decreto 4741 del 2005, unificado en el año 2015 en el título 6 del decreto 1076, define a los residuos peligrosos como aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y el ambiente. Asimismo, se considera residuo peligroso a los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. Es importante tener claros estos conceptos, ya que si en algún momento de nuestras actividades generamos uno o varios de estos residuos, debemos de saber cuál es el procedimiento de segregación adecuado. A partir del decreto 1164 del 2002, se estableció la clasificación sobre los residuos. En esta presentación nombraremos unos que aplican y otros que no aplican, pero que es igualmente importante saber cuál debe ser la disposición de estos. En la atención en salud se generan dos tipos de residuos, los peligrosos y los no peligrosos. Los no peligrosos se subdividen en cuatro: biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios comunes. Los biodegradables también se conocen como residuos naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente,
como por ejemplo los restos de las frutas, verduras, hortalizas, cáscaras de huevo. También tenemos que ahí aparecen los residuos ocasionados por digamos, el pasto, la poda, las ramas, las hojas secas. El siguiente son los residuos reciclables, que son aquellos residuos que se pueden recuperar, transformar o reutilizar, como los vidrios, plástico, metales, cartones. Los residuos inertes son residuos muy comunes en otras actividades económicas, pero que de vez en cuando también nosotros generamos cuando realizamos algún tipo de obra o arreglos locativos. Entre estos se encuentran, por ejemplo, la arena, grava, asfaltos, escombros, ladrillos, tejas, vidrios, metales, yeso. Y por último, los ordinarios o comunes, que son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y en general en todos los sitios y establecimientos del generador, por ejemplo, papel higiénico, las toallas higiénicas, las servilletas, empaques de plástico, icopor, papel carbón, entre otros. Por otro lado, tenemos los residuos peligrosos, que se dividen también en tres: los de riesgo biológico, químico y radioactivos. Los de riesgo biológico pues son aquellos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, y que con el suficiente grado de virulencia pueden producir una enfermedad infecciosa en los huéspedes susceptibles, es decir, en cualquier ser vivo, como por ejemplo algodones, batas, tapabocas, guantes o gases. También tenemos los anatomopatológicos, que son aquellos provenientes de restos humanos, muestras para prueba de análisis, biopsias, tejidos, órganos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante cirugías, necropsias u otros. Tenemos también los residuos cortopunzantes. Los objetos cortopunzantes son dispositivos médicos como agujas, bisturí y otras herramientas que cortan y penetran en la piel. Aprender a manejar estos objetos de forma segura es importante para evitar cortaduras y punciones accidentales. Y por último, los animales, que pues esos no son generados tampoco en droguerías, pero en el sector salud sí, que son pues los animales muertos. Por otra parte también hablaremos sobre los químicos, los residuos químicos, que son los que estos sí generamos en droguerías. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los de origen reactivo y contenedores presurizados, y también los aceites usados. Debemos recordar que los fármacos son químicos que pueden llegar a ser un elemento no solo de contaminación, sino que también deben tener un manejo cuidadoso, ya que estos en muchos casos son mal utilizados por criminales para la reventa. Es muy importante saber la disposición final que se le deben dar a estos. El Ministerio de Salud y los laboratorios han desarrollado un plan que se llama Punto Azul, en donde de manera estratégica han dispuesto de sitios donde se recolectan los fármacos que han sido utilizados y que ya no son útiles para la salud. Encontramos que se debe segregar en estos sitios los medicamentos que han sido consumidos de manera parcial o que ya están vencidos. En cuanto a los citotóxicos, estos son también fármacos que se utilizan. Los citotóxicos son agentes o sustancias que dañan o matan las células o los tejidos. Por lo tanto, cuando se habla de quimioterapia citotóxica, se hace referencia a estos. Y además estos son capaces de destruir células cancerígenas. Por definición, los metales pesados son aquellos que tienen una densidad de al menos 5 veces mayor que la que posee el agua. De hecho, la mayoría de metales pesados son contaminantes, aunque hay algunos que son más que otros.
son tóxicos, lo que significa que su presencia no controlada en cualquier hábitat supone un riesgo tanto para ese ecosistema como para todos los seres vivos que están presentes en él. Y la responsabilidad es principalmente nuestra. Hay muy pocas concentraciones de metales pesados en el mundo que se ha producido de forma natural. La gran mayoría derivan de los residuos generados por la evolución de la tecnología, la industria y el consumo masivo que se produce sobre todo en las ciudades, como por ejemplo en la actualidad. Los metales pesados que más están presentes, sobre todo como residuos sólidos urbanos, son los siguientes: el arsénico, el cadmio, el zinc, el cobalto, el cromo, el estaño, el mercurio, el níquel, el oro, la plata y el plomo. Los residuos reactivos son aquellos que son normalmente inestables y pueden llegar a reaccionar violentamente, sin explosión, que pueden formar una mezcla explosiva con el agua, generar gases tóxicos, vapores y humos, que pueden contener cianuro o sulfuros y generar gases tóxicos, o bien que pueden ocasionar explosiones en distintas situaciones, ya sea de temperatura o presión, si se calientan en condiciones de confinamiento o se someten a fuerzas considerables. En cuanto a contenedores presurizados, son los empaques presurizados de gases anestésicos, como medicamentos, óxidos de etileno y otros que contengan esta presentación, por decir los que son llenos al vacío. Y por último tenemos los aceites usados. Un litro de aceite usado puede contaminar 1.000.000 de litros de agua. Si el aceite usado se quema, origina importantes problemas de contaminación y emite gases muy tóxicos debido a la presencia en este aceite de compuestos de plomo, cloro, fósforo, azufre, etc. Y por último encontramos los residuos radiactivos, que son elementos que contienen cargas reactivas ionizantes. Esto pues genera un desecho contaminante porque no tiene ningún uso final, y debemos de tener en cuenta que estos elementos son muy peligrosos y deben ser separados para una posterior desactivación. Y también cabe recordar que nosotros no generamos este tipo de desechos. Es importante mencionar que se creó una nueva normatividad de segregación de residuos y que nosotros estamos obligados a cumplir. Esta normatividad se establece bajo la resolución 2184 del 2019 y la conocemos o hemos escuchado de ella con el nombre del nuevo Código de Colores. El Ministerio del Medio Ambiente expidió la resolución que empezó a regir en el 2021 y establece el Código de Colores blanco, negro y verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilicen en la separación de residuos desde la fuente. Es bueno precisar cómo debe ser la separación de los residuos, los cuales deben estar limpios, secos y en los casos que se pueda comprimidos, para así hacer un mejor y más eficiente el proceso de disposición, almacenamiento y transporte de los mismos. En el blanco deben ir los residuos aprovechables, que son plástico, cartón, vidrio, papel. En el verde deben ir los residuos orgánicos o aprovechables, que son los que son de origen natural o agrícola, como las hojas de los árboles, las ramas, las cáscaras de los alimentos, etc. Y por último el negro son los no aprovechables, los empaques de comida, servilletas, papel higiénico, papeles metalizados. El objetivo de este es disminuir la carga que tienen los rellenos sanitarios, que en la mayoría del país están por encima del 90%. Con respecto a los residuos peligrosos, es importante que tengamos en cuenta el correcto embalaje, etiquetado de los residuos para hacer una adecuada gestión de los mismos. Entonces los residuos sanitarios, como les comentaba, que son residuos de riesgo biológico o infeccioso, que sí estamos generando en las droguerías, que tienen cuartos de inyectología. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estos residuos deben ir en bolsa roja y esta bolsa debe tener unas características, y es que sea de polietileno de alta densidad de 1.6
y la bolsa debe garantizar que podemos hacer un nudo para poder manipular y que no se vaya a salir durante el transporte. También debemos garantizar que estos residuos estén rotulados con el nombre del riesgo biológico y que nos dé espacio para realizar una trazabilidad confiable. ¿Cómo debe ser esto rotulado? La información como nombre de la entidad, en este caso el nombre comercial de la droguería, preferiblemente NID, cédula con la que está registrada la ciudad, el tipo de residuo, el peso. Lo mismo para los residuos anatomopatológicos, con la única diferencia que estos deben llevar una cadena de frío. Pero pues nosotros en droguería no generamos este tipo de residuos. Por otro lado, también tenemos residuos infecciosos y cortopunzantes, que para las droguerías que tienen cuartos de inyectología también los estamos generando. Entonces también debe de tener su rotulado y es importante que no debe superar encima del 75% de su capacidad. En este recipiente debemos colocar cuchillas, agujas, restos de ampolletas. Es importante contar con un peso, con una báscula para el momento de generar, saber cuánto residuo estamos entregando y diligenciar el formato RH1. Recordar también que una inadecuada separación de los residuos genera sanciones por parte de la Secretaría de Salud y son las empresas contratadas quienes envían este reporte. Bueno, una vez realizamos una gestión interna del residuo y realizamos la entrega de los residuos al transportador, estos residuos van a pasar a una gestión externa que incluye el tratamiento y disposición final de los residuos. Es preciso explicar cómo se realiza la misma. El tratamiento final que se le da a estos residuos que usted entrega, por ejemplo, residuos sanitarios, estos se llevan a las plantas de desactivación de alta eficiencia, en donde a través de autoclaves realizamos el tratamiento térmico, en donde se garantice que estos residuos que ingresaron ya no van a contener los agentes patógenos y dejan de ser un residuo peligroso. Una vez estos residuos pasan por el tratamiento y pasan por las pruebas microbiológicas, y ya no son residuos peligrosos, son comprimidos y llevados a rellenos sanitarios. Los residuos cortopunzantes, estos residuos son llevados a un tratamiento diferente, el tratamiento de la incineración, que a altas temperaturas es eliminado, se convierte pues en emisiones y cenizas. Estas cenizas también son llevadas a relleno sanitario. Lo mismo pasa con los residuos anatopatológicos y residuos de animales que generan otros tipos de establecimientos, igualmente a relleno. Los residuos químicos o medicamentos vencidos también son llevados en primer lugar a la incineración y luego las cenizas a relleno sanitario. Los residuos como metales pesados que no pueden ser llevados a incineración son encapsulados y llevados a relleno de seguridad. Y por último, cabe resaltar que las droguerías deben de diligenciar el formato RH1 en el cual se debe depositar la información de las cantidades de residuos que se generan en el establecimiento. En este formato ejemplo, pero que sirve para llevar el control al final de cada año, se debe llenar el formato RH1 anual, que es el que se radica finalmente en la Secretaría de Salud.